Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Hernández Galán, el director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE. Para todos aquellos que no me conozcáis, os quiero dar la bienvenida a este primer foro de expertos en accesibilidad e innovación. Dado el éxito que tuvieron los aperitivos esta primavera en pleno confinamiento, dado esta nueva forma de comunicarnos, de relacionarnos, de transmitir conocimiento, entendimos que era importante continuar con esa experiencia que tuvimos, como decía, la pasada primavera. Empezamos a mitad de marzo, estuvimos ya hasta el verano, principios del verano, con estos aperitivos, y tuvimos más de 15.000 inscritos en estos aperitivos. Y teniendo en cuenta que muchos hermanos, amigos, compañeros, profesionales de América Latina o del continente americano que hablan nuestra lengua, planteamos hacerlo por la tarde, a las 5 de la tarde los jueves. Creemos que es una hora bastante oportuna para que se nos puedan incorporar personas, expertos, profesionales, personas interesadas en la accesibilidad de estos dos continentes. Hoy, como digo, damos paso al primer foro, la primera edición, el primer momento de hablar y dialogamos. Tenemos la suerte con Jesús Celada. Es un programa que hemos diseñado conjuntamente con el Real Patronato sobre Discapacidad y hemos podido encajarlo en la agenda de Jesús, que en estos momentos frenéticos en los que nos encontramos, inaugurar este foro que durará hasta la primavera del año que viene, hablando de diferentes temas de accesibilidad. Yo, Jesús, me gustaría que también te presentaras, nos dijeras unas palabras de esta presentación del foro de expertos, y a continuación empecemos a dialogar. Charlemos tú y yo, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, tenemos algo más que una relación profesional, una relación de amistad, de todo el trabajo junto que hemos hecho, y bueno, que nos cuentes un poco cómo estás viviendo tu actividad como director general de políticas de discapacidad y director del Real Patronato sobre Discapacidad. Bueno, pues saludar también a todas las personas que nos estáis siguiendo, tanto desde España como desde la otra parte del océano, desde Latinoamérica, que nos consta que sois muchas personas las que os conectáis y que tenéis interés en estos foros de accesibilidad, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la Fundación ONCE, que siempre busca la alianza con el otro organismo que me toca dirigir, que es el Real Patronato sobre Discapacidad, y que juntos, es verdad, que emprendimos ya hace tiempo un recorrido en la accesibilidad, y que desde luego no encontramos un mejor aliado que la propia Fundación ONCE con Jesús y con su equipo, con Jesús Hernández y con su equipo que hay detrás, ¿no? Es verdad que Jesús y yo tenemos una relación, pues, al margen ya de lo profesional, de amistad, y tenemos muchas anécdotas que hemos vivido juntos, ¿no? Y que, bueno, pues seguro que durante la conversación, Jesús, algunas de ellas las podremos contar. Y bueno, que es una tarde, yo creo que muy importante, ¿no? Porque el hecho de hablar de accesibilidad pues justifica muchas cuestiones, ¿no? La primera que justifica es la del por qué un ingeniero como soy yo, que vengo del ámbito de las ingenierías, y así como cualquier otra profesión, ya no solo el de ser ingeniero, sino como otras profesiones que en principio no tenemos nada que ver con la discapacidad, en algún momento de nuestras vidas nos planteamos, por una serie de motivos, el dedicarnos profesionalmente a esto que es la discapacidad, ¿no? Y precisamente la accesibilidad es ese espacio de encuentro entre todas las profesiones con la discapacidad, como casi seguro también lleguemos a concluir en este foro, ¿no? Porque al final, lo que siempre decimos, es decir, en discapacidad, evidentemente el concepto que hay hoy en día, abandonando ya esa concepción paternalista y sobreprotectora, la discapacidad al final es la relación entre una persona y su entorno, y en el momento en que todos los profesionales diseñamos un entorno, participamos en la creación de bienes, de productos y de servicios, y incidimos indirectamente o directamente, mejor dicho, en la discapacidad de las personas, ¿no? Con lo cual, los que desarrollamos aplicaciones, desarrollamos tecnología, desarrollamos servicios o producimos bienes,
tenemos que tener en cuenta esa importante relación entre la discapacidad y el entorno para que la discapacidad, a ser posible, se atenúe y no voy a decir que desaparezca, pero evidentemente sea un factor menos limitante para todos. Y Jesús, ¿cómo llegas a la discapacidad? Porque tú Bueno, pues eres me habréis oído ingeniero ya... Sí. Sí, me habréis oído ya contarlo en algún momento, ¿no? Yo, bueno, aprobé unas oposiciones, trabajaba en un organismo que era el Instituto Geográfico y nos dedicamos a la investigación. Yo en concreto estuve varios años trabajando en el ámbito de la cartografía, también estuve en el ámbito de la astronomía y que, por cierto, no me he desvinculado de ellos y que además, mira, el otro día que tuve la oportunidad de participar en otro foro de Fundación 11, que también lo comentaba, sigo de alguna manera vinculado, ¿no?, a este mundo tecnológico y científico, ¿no?, y de la investigación. Y bueno, pues son dos pasiones que tengo, astronomía, cartografía, y que siempre además también intento combinar con la discapacidad. Hoy, por ejemplo, recomiendo esta semana que va a haber una lluvia de estrellas bastante potente, que es las Dracónidas, que se ven en la constelación de Dragón. Hemos tenido las Perseidas en el mes de agosto, que son muy conocidas. Bueno, pues que sepáis que esta semana, precisamente, hay unas lluvias de estrellas muy potentes que se dan en la constelación que se encuentra hacia la zona norte, encima de Casiopea, que es una constelación muy conocida, y ahí podréis ver esta semana una lluvia de estrellas no tan potente como la de las Perseidas, pero de un tamaño similar y además muy visible, ¿no? Bueno, pues sigo vinculado, Jesús, a ese mundo de la científico-tecnológico, ¿no? Y en un momento de mi vida, pues decido cambiar lo que son chips y ordenadores y el desarrollo informático y decido dejar de lado un trabajo que estaba muy centrado en un equipo muy concreto de personas que trabajamos única y específicamente en el ámbito tecnológico, que estábamos encerrados en un despacho y que la única comunicación que teníamos era entre nosotros, ¿no? Y decido abandonar ese entorno de trabajo, bueno, pues un poco por motivación personal, porque cuando uno decide ser funcionario o empleado público, entre una de sus pretensiones es contribuir al bien común, a trabajar por la ciudadanía, por las personas que viven en España, y bueno, pues me pareció un trabajo un poco más cercano a la ciudadanía, ¿no? Y si encima era un trabajo en el ámbito social, Jesús, que es verdad que, bueno, pues desde pequeño siempre me ha motivado, me ha incentivado, me ha gustado el trabajar con personas y más, pues quizá por los más vulnerables, pues me puse a buscar con esa facilidad que nos deja la administración, pues intenté buscar una plaza en ese ámbito, ¿no? Tuve la suerte de encontrar un puesto en el Real Patronato sobre Discapacidad. Allí me entrevisté con el director que había y, bueno, pues lo que contaba antes, ¿no? En el momento en que me cuentan cuál es el nuevo concepto de la discapacidad y que dejamos atrás el paternalismo, la sobreprotección y que hablamos de derechos en todos los ámbitos y, por lo tanto, hay que suprimir las barreras que impiden que las personas con discapacidad interactúen en esos otros ámbitos, entendí perfectamente que un ingeniero o cualquier otra profesión tiene cabida en este mundo, ¿no? Y bueno, pues tuve la oportunidad hace 9 años de incorporarme al Real Patronato y la verdad es que aquí sigo, encantado con esta otro sector. El otro día lo comentaba, llevo ya más años trabajando en la administración, en la discapacidad, que en el Instituto Geográfico Nacional en mi anterior profesión, con lo cual yo creo que ya mi mochila, mi chaqueta, mi día a día, ¿no? es la discapacidad, sí. De hecho, hay 2 proyectos con el Instituto Geográfico Nacional que nos están vinculando. El del Camino de Santiago, que estamos trabajando para hacer accesible la app, que es la app más descargada para los peregrinos que quieren hacer el Camino de Santiago, y luego un proyecto también con el Instituto Geográfico Nacional, hablaba de estrellas y precisamente eso, con el astrofísico, ¿no? Con una maqueta para que las personas ciegas o con deficiencia visual puedan tocar los diferentes elementos, ¿no? Y puedan tocar, sobre todo descubrir o captar el edificio, que es una de las cosas importantísimas, un edificio de Villanueva espectacular, ¿no? Oye, Jesús, ¿qué te traerías de la forma de trabajar del mundo de la ingeniería al de la discapacidad y qué te llevarías del mundo de la discapacidad al mundo de la ingeniería? Porque yo creo que tanto un mundo como otro podemos aportarnos para trabajar mejor todos. Yo también lo veo desde el mundo de la ingeniería, porque yo, como sabes, también soy ingeniero, con lo cual veo que tenemos mucho que enseñarnos los unos a los otros. Pues mira, Jesús, bueno, tú no eres ingeniero, eres doctor ingeniero, que es muy distinto, ¿eh? Que tiene esa dificultad y que desde luego ya sabes que siempre me quito el sombrero ante ti porque es verdad que
que tú eres ingeniero también y además doctor ingeniero y bueno, pues es verdad que al final se puede, ¿no? Pues bueno, yo creo que es importante, primero por romper también una visión que fíjate, en el mundo de la discapacidad lo vivimos, ¿no? Hemos huido de una visión sanitaria, una visión muy médica de lo que es la discapacidad y afortunadamente en los años 80, 90 España fue pionera en la transformación del paradigma en el tratamiento de la discapacidad, abandonando esa concepción más médico-rehabilitadora, ¿no? Que se cita incluso a día de hoy todavía en la Constitución, en el artículo 49, y avanzamos hacia una concepción de la discapacidad más relacionada al ámbito de lo social, ¿no? Al de los derechos, que es muy importante, pero por supuesto al social, ¿no? Pero yo creo que necesitamos un tercer avance, Jesús, y es el de observar la discapacidad desde el ángulo también de la ingeniería, ¿no? O desde el ámbito de la ingeniería. Tú, como bien sabes, los ingenieros a lo mejor a veces pecamos de soberbios y creemos que un ingeniero puede resolver absolutamente todo, ¿no? Y en concreto determinados campos técnicos de la ingeniería, ¿no? Exactamente igual que con la informática cuando revolucionó allá por los años 90 se decía que cualquier necesidad que hubiera se podía resolver con algún programa informático. Y es verdad que, bueno, estamos hoy en día sometidos a la informática y a los algoritmos, a las bases de datos, al Big Data, a la inteligencia artificial, y es verdad que al final eso pueda llegar a ser cierto, ¿no? Pero el aportar esa visión como ingenieros, yo creo que, Jesús, ahí tú también has sido consciente de ello, muchas veces hemos contribuido a generar riqueza en el ámbito de la discapacidad, ¿no? A empoderar a las propias personas con discapacidad. Es bueno que no solamente haya la visión de los sanitarios, es muy bueno que haya también una visión de profesionales del ámbito social, pero yo creo que ya es un avance sustancial y significaría mucho que en el ámbito de la discapacidad cada vez haya mayor penetración de las personas que nos dedicamos a cualquier ámbito de la ingeniería, ¿no? Porque al final, como antes apuntaba, esa concepción de la discapacidad que yo no la conocía y que cuando llegué, bueno, pues quizá fue un encuentro entre mi formación científica y la discapacidad, pero rápidamente encontré esa ecuación que dice que la discapacidad es igual a la suma, o mejor dicho, a la división de dos productos, ¿no? En la parte superior de la división estaría la persona y en la parte inferior de la división estaría el entorno. Si el entorno no es accesible, la discapacidad de la persona se hace infinita, ¿no? Si en cambio vivimos en un entorno solidario y abierto e inclusivo y que cualquier persona pudiera interactuar con él, la discapacidad prácticamente tendería a cero, ¿no? Entonces yo ahí creo que esa visión de la ingeniería aporta riqueza y empodera a las personas con discapacidad. Y al revés, evidentemente de la discapacidad todos aprendemos y los que veníamos sin tener prácticamente contacto al final terminamos enganchados a este mundo, a este sector, y porque también tiene mucho recorrido, hay que contemplarlo también desde el punto de vista económico, no podemos negarlo, y yo desde aquí hago un llamamiento, como ya lo he hecho con compañeros de mi anterior profesión, a que ellos desde el ámbito de la ingeniería trabajen por y para las personas con discapacidad, porque evidentemente también hay mercado, ¿no? Y es importante explorar esos nuevos mercados en beneficio y en defensa de las personas con discapacidad, haciéndole que sus vidas cada vez sean mucho más fáciles, ¿no? Oye, ¿alguna anécdota que te haya pasado? Cuéntanos algo que te haya impactado en el mundo de la discapacidad. Pues voy a contar uno de los primeros chascarrillos que he vivido, Jesús, contigo. Esa la voy a contar. Pues mira, de lo que más me ha impactado ha sido, bueno, es de las que, no la que más, pero de las que más me ha impactado y he disfrutado. Y es un momento que nunca olvidaré y que siempre llevaré también en esa mochila que también siempre digo, pues ha sido el poder disfrutar contigo, Jesús, de un concierto de AC/DC, ¿no? Que alguien nos dijera, fíjate, en accesibilidad nos deberíamos preguntar una cosa, ¿no? Que siempre estamos con la... y eso es bueno, no podemos vivir de la autocomplacencia, de que nos queda mucho por avanzar en discapacidad, eso es evidente, ¿no? Y más concretamente en accesibilidad. Hoy el ministro ha comparecido en el Senado en la Comisión de Discapacidad y prácticamente un buen porcentaje de su discurso, el de la discapacidad, ha sido en el ámbito de la accesibilidad, ¿no? Porque es verdad que nos tenemos que poner como reto el conseguir una España más accesible, ¿no? La pregunta que antes iba a formularme, que yo creo que es evidente, es ¿estamos mejor o peor que hace 10 años en accesibilidad? Bueno, aquí habrá contestaciones de todo, ¿no? Podemos aportar, Jesús, tú lo conoces bien, España es el país con más ciudades reconocidas por la Unión Europea como ciudades accesibles, con los premios de accesibilidad que concede la Unión Europea en el mes de diciembre, ¿no?
hay que reconocer que tenemos una buena red de transportes también. Yo he tenido la suerte de compartir experiencias con personas con discapacidad de otros países y cuando me han comentado que han venido a España, rápidamente me dicen que es de los países que mejor red de transportes tiene, ¿no? Y entonces una de ellas fue, en esas experiencias o en esas anécdotas, Jesús, pues fue irme contigo y con otro gran amigo nuestro, con Nacho Tremiño, irnos los tres, también con más personas, que nos fuimos a disfrutar de un concierto de ACDC, pues bueno, pues en el que además compartimos concierto, y tú lo sabes bien, con personas con gran discapacidad, con gran dependencia, ¿no? Y que estábamos disfrutando todos en igualdad de oportunidades, pues de una banda mítica del rock en un escenario impresionante como era el Vicente Calderón, y yo creo que eso es una anécdota simpática, una anécdota muy positiva y que desde luego me llevaré siempre en la mochila, viendo que España es un poquito más accesible que hace unos cuantos años. No, yo los recuerdo como uno de los mejores conciertos de mi vida, aparte que tenía muchísimas ganas de ver a CDC, fue mi grupo favorito desde los 14 años, ¿no? Mi grupo internacional era CDC y mi grupo español eran Los Leños, ¿no? Con lo cual para mí fue a toda una oportunidad. Además recuerdo cómo mandaste a tu madre a la cola del Corte Inglés a que comprara las entradas para poder, porque nos íbamos a quedar sin entradas, ¿no? Con lo cual aquello fue una generosidad por parte de tu madre tremenda, ¿no? Sí, bueno, he de decir que en aquel momento mi jefe era Nacho Tremiño y desde luego su gran deseo era ir a un concierto de ACDC y qué menos que trabajar, vale. Que me marcaba el director, el jefe. No me quedaba otra. Qué bueno, sí, no, además aquel concierto con Nacho fue gran amigo común y fue uno de mis primeros jefes del que aprendí muchísimo, con lo cual le estoy muy agradecido a Nacho porque fue uno de mis primeros jefes en el año 2000 en lo que era Vía Libre en aquel momento, ¿no? Yo tengo otra anécdota en la que, yo lo cuento a todos, Jesús Celada ha sufrido los problemas de barreras arquitectónicas en sus propias carnes conmigo, porque estuvimos en una reunión con un director general, era el director general de Relaciones con las Administraciones Públicas o con las comunidades autónomas, ¿no? Y se rompió la plataforma elevadora y tuvo que ayudarme a bajar a fuerza y se le rompió, partió la camisa en plan increíble Hulk, ¿no? Ello fue una gran anécdota, qué bueno. Sí, muy bien. Oye, Jesús, los proyectos más ilusionantes en los que estés ahora, ¿qué es lo que ahora mismo te hace irte a dormir sonriendo? Que además me encantó oír el otro día que tu signo era precisamente el de la sonrisa, que es una de las cosas que siempre me ha parecido más espectacular en ti, esa sonrisa permanente que tienes, ocurra lo que ocurra, las tensiones que haya, pase lo que pase, ¿no? Bueno, pues sí es verdad que en lengua de signos tenemos aquí a la intérprete que nos está acompañando y un saludo y agradecerla, pero sí en lengua de signos me bautizaron con este signo que es el signo de la sonrisa, ¿no? Pues mira, primero me voy muy contento siempre a la cama porque es verdad que tengo un equipo, tú lo conoces, tanto en la Dirección General como en el Real Patronato, maravilloso, ¿no? Y que sin ellos, pues un director al final no puede poner en marcha todo lo que quiere o llegar a alcanzar todos los objetivos que se ponen, ¿no? Desde aquí ya le mando siempre un abrazo y un agradecimiento a todo el equipo porque es verdad que están al pie del cañón constantemente, tú lo sabes, Jesús, tanto del equipo del Real Patronato como de la dirección, ¿no? Y pues precisamente los de accesibilidad. Tanto en un organismo como el otro, en el Real Patronato y en la dirección, tenemos varios frentes abiertos en materia de accesibilidad. En uno quizás más normativo, en la Dirección General es más normativo. Estamos ahora precisamente trabajando con varios frentes. Uno es, como tú bien sabes, intentar conseguir aprobar el dichoso Plan Nacional de Accesibilidad, que es muy importante para España y que nos faltan determinados apoyos, sobre todo los económicos, que yo espero que con los presupuestos del año que viene, más una contribución y un apoyo del Fondo Europeo, podamos por fin desplegar el Plan Nacional de Accesibilidad, que además lo hemos revisado ya unas cuantas veces, pero que lleva más, y aquí hay que ser autocríticos, unos cuantos años de retraso, ¿no? También estamos desde la Dirección General con la transposición de la Directiva Europea, que es muy importante, y ahí tenemos a un equipo de expertos en la dirección que están en contacto con los ministerios afectados para la transposición. Y tenemos también otro Real Decreto que lleva ya unos cuantos años de retraso, que es el Real Decreto de Bienes y Servicios, que afecta a bienes y a servicios fundamentales, elementales en la vida diaria de las personas con discapacidad, ¿no? Y en el otro lado, el Real Patronato es un ámbito más ejecutivo, ¿no?
Y el hecho de tener, antes lo decía, una subvención nominativa firmada con vosotros, con la Fundación ONCE, en la que día a día vamos haciendo, y llevamos ya unos cuantos años, actividades en materia de accesibilidad y además con el compromiso y la responsabilidad de los equipos técnicos, tanto de la Fundación como desde el Real Patronato, pues es un motivo de orgullo, ¿no? En accesibilidad, un gran amigo nuestro también siempre lo dice, es decir, cualquier pasito suma. Tenemos que tener una visión global de la accesibilidad. Vale que es importante que haya un marco normativo potente, vale que es importante que el Real Patronato colabore, apoye a través de este convenio con la Fundación ONCE, y también es importante que exista un espacio como el Real Patronato para la creación de futuros centros específicos en materia de accesibilidad, pero es muy importante que lancemos el mensaje, y eso lo hacemos tanto Fundación ONCE como Real Patronato en el marco del convenio, de que cualquier contribución que se haga en el ámbito de la accesibilidad todo suma, ¿no? Antes decía que estamos mejor que hace 10 años, ¿no? Y es verdad, pero también es verdad porque ha habido pequeñas actuaciones que, insisto, la suma de muy pequeñas también hacen una gran montaña, y el hecho de irnos a la cama sabiendo que en accesibilidad avanzamos desde la dirección y desde el Real Patronato en colaboración con los mejores, como es la Fundación ONCE, pues es un motivo de alegría. También nos llevamos nuestras frustraciones, Jesús, tú lo sabes, pero hay que vivir también de lo bueno, ¿no? Y pensar siempre en lo positivo. Sí, hablaremos de algunas de las frustraciones, de tus relaciones, seguro, con algunos de los ministerios que muchas veces no reman al mismo nivel, o como deberían de estar remando, interiorizando la accesibilidad en su día a día y cumpliendo la legislación. Y hay varios proyectos que llevamos trabajando desde hace tiempo con el Real Patronato, y hay uno que me gustaría destacar, sobre todo por animar a aquellos que todavía no lo conozcan, a que lo hagan, que es Accesibilitas, el gran portal de la accesibilidad que vio la luz esta primavera en uno de los encuentros que tuvimos, y que está dando unas cifras muy interesantes, lo que significa que es realmente interesante, ¿no? Llevamos 1.200.000 usuarios con impactos en Twitter, pero, por ejemplo, se han analizado 1.064 normas UNE, tenemos casi 400 instituciones que están en el área premium, las páginas de productos de apoyo se han consultado 1.038, es decir, que tenemos una serie de información, documentación, estamos realmente creando valor, estamos dando valor a través de este convenio de colaboración, de esta subvención nominativa con la que llevamos trabajando desde hace un montón de tiempo, y este es uno de los proyectos en el que estamos diseminando más conocimiento. Llevamos casi 3 años trabajando en ella para diseñarla bajo proceso de co-creación conjunto, y ya por fin ha visto la luz este año, y estamos francamente orgullosos de ello. Quería comentarte la situación en España, cómo la ves y la relación con otros ministerios. Hablábamos antes de los problemas que puede haber por esa falta de, no sé si interés, pero interiorización y conocimiento de la importancia de la accesibilidad para ponerlo en marcha, ¿no? Cuéntame cómo está siendo esa relación con los ministerios. Pues a ver, he de decir, Jesús, que no es fácil. Es verdad que a veces la discapacidad somos el cuñado, por así decirlo, en las cenas de Navidad, ¿no? Un poco el incómodo, los que generamos la incomodidad de algún departamento ministerial. Y esto, pues es triste decirlo, pero es verdad que es así, ¿no? Necesitamos, y aquí también trabajamos o intentamos hacerlo desde la Dirección General, generar más cultura de la discapacidad, ¿no? En la administración. Tendemos mucho a decir, las administraciones públicas tendemos mucho a castigar, entre comillas, me refiero a la ciudadanía, ¿no? A exigirle a la ciudadanía que se comporte, a la ciudadanía que cumpla, a la ciudadanía que se responsabilice, a la ciudadanía que se sensibilice, pero hay que hacer el ejercicio de autorrevisión y ver si las propias administraciones también estamos sensibilizados, estamos responsabilizados y nos creemos esto de la discapacidad en este caso. Y he de decirte, Jesús, que hay respuestas muy desiguales, ¿no? También depende de los equipos de turno que estén en cada ministerio. Hemos tenido una época muy buena con el Ministerio de Cultura, por ejemplo,
cuando nos hemos puesto a trabajar con ellos en la consecución del plan estatal de la estrategia de la estrategia española de accesibilidad para todos, ¿no? La cultura. Una estrategia que ya es desde 2011 y que es verdad que el Ministerio de Cultura, sus distintos departamentos, han sido siempre bastante receptivos a que las personas con discapacidad se puedan acceder a la cultura y, a su vez, abrir la cultura a las personas con discapacidad accediendo a distintos ámbitos, ¿no? de la cultura. En otros ministerios no hay tanta receptividad, ¿no? Y cuesta, es verdad que eso no es fácil, ¿no? Y ministerios además que están muy implicados con el ámbito de la accesibilidad, como pueden ser ministerios como el de Industria, el de Transporte, que quizás son los dos que rápidamente pensamos en materia de discapacidad y de accesibilidad. Pero al final esto nos afecta a todos, Jesús. Porque una de las cuestiones que en accesibilidad hay que hablar es las relaciones con la propia administración, ¿no? Y tenemos muchas veces que convencer a ministerios a que sus sedes sean lo más accesibles posibles, a que sus procedimientos que tienen abiertos, tanto físicos como virtuales, siempre cuenten con las medidas de accesibilidad y a explicarles lo primero que es esto de la accesibilidad, ¿no? Porque es verdad que siempre que hablamos de esto, o cuando vamos a algún ministerio, a alguna unidad, a explicarles que tienen que dotarle de estas herramientas, lo primero que dicen, no, si yo ya he puesto la rampa, ¿no? La rampa no es evidentemente el elemento que permita que personas sordas se comuniquen con la administración. Con una rampa no hacen nada, ¿no? Con una rampa tampoco hace nada una persona con discapacidad intelectual que quiere sacarse un DNI. Evidentemente puede tener una rampa, pero no le sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, explicar que la accesibilidad no solamente es la rampa, no solamente es la accesibilidad física, sino que hay una accesibilidad que es la sensorial y otra muy importante, que es la gran olvidada, que es la accesibilidad cognitiva, y con todo lo que supone, pues pone de manifiesto, ya te digo, un poco la falta de conocimiento de lo que se supone que es la accesibilidad, ¿no? En ese sentido también estamos trabajando, tú lo sabes mucho, y gracias a ello contribuye el portal Accesibilitas, que contra todo pronóstico y contra viento y marea conseguimos en pleno confinamiento presentarlo, ¿no? Después de 3 años que apuntabas tú, conseguimos presentarlo y que, bueno, intentamos poco a poco, y yo creo que lo conseguiremos, a que esto sea, pues una punta de lanza en el ámbito de la accesibilidad también en las administraciones públicas, ¿no? Y que estos compañeros y compañeras de la administración, que a veces vamos y ya está aquí el incómodo de la discapacidad, el equipo de la discapacidad, sepan que el 112 hay que hacerlo accesible, porque hay personas con discapacidad auditiva que también necesitan, lógicamente, en sus derechos, acceder a un servicio de emergencia, que los espacios públicos tienen que tener una señalética para que las personas con discapacidad intelectual, y ya no solo la discapacidad intelectual, las personas también que vienen de otro país o personas que nos desorientamos rápidamente dentro de un edificio, sepamos cómo movernos, ¿no? Y además lo sorprendente de todo esto, Jesús, que también es otra reflexión que hacemos mucho en accesibilidad, que es que lo que al final se diseña pensando en la discapacidad nos sirve para todos, ¿no? Y es siempre el dicho que decimos en la dirección general: lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad. Y os pongo un ejemplo muy concreto, que ahora mismo seguro que lo habréis visto en 1000 sitios, ¿no? Esta mañana lo he visto en el Senado, y se lo contaba el ministro, ¿no? Hace años hay un movimiento dentro de la discapacidad, y lo conocemos bien, con toda la razón del mundo, están demandando la accesibilidad a los espacios públicos y privados también, lógicamente, a través de la señalética, ¿no? Porque entramos en muchos espacios y nos desorientamos, ¿no? Hoy en día, por el COVID, resulta que muchos espacios, muchos edificios, gimnasios, hospitales, edificios ministeriales, cuentan con una señalética por el suelo que nos van guiando para evitar cruzarnos con otras personas y evitar contagios, ¿no? Esto, que era algo muy demandado por el colectivo de personas con discapacidad y que nos hacían caso omiso, es decir, nadie nos escuchaba, ya estaban los locos de la discapacidad que vienen aquí a pintarnos rayitas, resulta que a día de hoy es una medida útil para toda la sociedad, ¿no? Como esa podemos poner muchos más ejemplos. Pero, insisto, es importante que hagamos ese ejercicio también dentro de la propia administración. Sí, es cierto. Ahora hablaremos del COVID, pero sí ha puesto de manifiesto muchas carencias, pero, como bien dices, hemos implantado una forma de wayfinding, no de una forma efectiva, pero por lo menos vamos avanzando en esa línea. Sí, es cierto, estamos ahora con una vorágine de legislación, de anteproyectos de leyes, de órdenes ministeriales, de modificaciones de códigos, bastante interesante. Estamos con el anteproyecto de ley de arquitectura y calidad del entorno construido. Estamos con la ley de derecho a la vivienda.
Estamos con la orden del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para desarrollar el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados, que fue una de las órdenes o desarrollos de la Liondau en su momento y que ya ha tenido un par de revisiones. La ley de accesibilidad cognitiva, que está ahora en trámite parlamentario, ya está en el Senado, ¿no? La modificación del Código Técnico de la edificación relativa a aparcamientos, que también, según vamos avanzando en este mundo, tenemos que ir detrás con la accesibilidad, porque ahora estamos implantando cargadores para los coches eléctricos y tienen que ser accesibles y tenemos que trabajar para que eso sea una realidad. La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Estamos en pleno proceso de la transposición del Real Decreto sobre accesibilidad de los sitios web y apps para dispositivos móviles del sector público. Y nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, ha sido Radar COVID, que nace no accesible. O sea, seguimos encontrándonos con este tipo de situaciones que, sinceramente, no ayudan a conseguir una sociedad realmente inclusiva y que en ese cociente del que hablabas llegáramos al infinito, ¿no? con la inclusión, ¿no? Ahí, no sé, tu visión en este punto de tanta legislación y tanto problema de cumplimiento. Pues es verdad que antes lo decía, no vale la autocomplacencia, ¿no? Podemos tener las ciudades y los espacios, determinados espacios dentro de las ciudades muy accesibles, pero es verdad que hay mucho por recorrer, ¿no? Y yo el otro día lo hablaba en la Fundación hablando del empleo. Es importante que sepamos que podemos ser castigados por ello y aquí quizá también hago cierta autocrítica, aunque aquí hay que entender también que en el estado en el que vivimos hay competencias repartidas, pero que hay que castigar y hay que sancionar a quien incumpla, ¿no? Nosotros tenemos una oficina de atención a la discapacidad dentro de la Dirección General que precisamente presentamos un informe anual que realiza la OADIS con toda su profesionalidad, otro equipo también muy bueno de trabajadoras y de compañeras que están trabajando día a día recibiendo las denuncias que en materia de discapacidad se producen en España, y he de deciros que prácticamente el 95% son por cuestiones de falta de accesibilidad a espacios, ¿no? Nosotros desde la Administración, la propia OADIS, tiene competencias para abrir expedientes y terminar sancionando, y así lo hemos hecho, ya con alguna compañía, ¿no? Pero nosotros como Estado, evidentemente, tenemos competencias en el ámbito estatal, ¿no? En materias que superan la territorialidad, son supraterritoriales con respecto a las comunidades autónomas. Aquí hay que ser conscientes y hay que exigir a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a que persigan a aquellos que incumplen. No podemos olvidarnos que el 4 de diciembre del 2017 se supone que todo tenía que ser lo más accesible posible con esas medidas y esos ajustes razonables, pero fue una fecha clave que ha puesto de manifiesto que aún nos queda mucho recorrido en el ámbito de la accesibilidad. Insisto, y es importante que haya mecanismos sancionadores y que aquellos que ponen a disposición de la ciudadanía determinados servicios, bienes y productos sepan que como incumplan la accesibilidad pueden ser sancionados, ¿no? Y también hay que verlo, antes lo decía, desde el punto de vista, Jesús, egoísta, ¿no? Desde cada uno. Es decir, a mí me gusta que todo sea accesible porque yo soy el primer afectado, ¿no? Os pongo un ejemplo. Mismamente compramos una bolsa de patatas y muchas veces ni con las dos manos podemos abrirlas, ¿no? Y tenemos que recurrir a unas tijeras o compramos un producto de lo que sea y a veces abrir el envoltorio nos resulta prácticamente imposible, algo tan sencillo como abrir un envoltorio y ya no es que no tengas discapacidad, es que ya si encima la tienes, más todavía, ¿no? Con lo cual es verdad que, como antes decía, que lo que es bueno para la discapacidad en materia de accesibilidad, al final lo terminamos utilizando todas las personas, ¿no? El COVID, de hecho, antes lo decía, ha puesto de manifiesto varias cuestiones, ¿no? En materia de accesibilidad. Precisamente la accesibilidad ha sido una de las grandes damnificadas, ¿no? Por el COVID. El primer queja que tuvimos del ámbito de lo social, de las entidades de lo social, tenía que ver con la accesibilidad. Las noticias que se estaban dando en los medios de comunicación, que eran noticias urgentes, rápidas, que convenía saberlas para poder racionar y saber si podíamos salir a la calle o no. Las primeras no tenían persona en lengua de signos, un intérprete o una intérprete en lengua de signos para que las personas sordas las pudieran seguir, ¿no? Y además tampoco tenía una calidad en la subtitulación adecuada.
y además noticias que se están retransmitiendo a través de nuevos canales de comunicación que no están regulados en materia de accesibilidad. Y además programas con unas temáticas interesantísimas en el momento de estar confinados en casa, que las cadenas de televisión tampoco han hecho accesibles. Sí cumplen con otros porcentajes, con otros programas, pero no cumplen con la temática. No hay una ley que regule ahora mismo qué temática de programas tienen que estar subtitulados o no, ¿no? Eso hay que trabajarlo, hay que analizar todos esos aspectos y trabajarlos, ¿no? Porque yo insisto otra vez más, lo que es bueno para la discapacidad es bueno para el resto de la población. Precisamente has hablado de la UADIS y de los centros, y me gustaría preguntarte precisamente por el papel que hacen los centros asesores del Real Patronato sobre discapacidad y sobre el papel de la UADIS y cómo estáis gestionando las denuncias que os llegan a esta oficina de atención a las personas con discapacidad. Pues mira, Jesús, me alegra que me preguntes por este tema por una cuestión, porque a veces y esto me pasa también cuando damos cursos de materia de discapacidad a otras personas que se incorporan a la administración, ¿no? A empleados públicos. Y muchas veces contamos qué hace el Real Patronato a través de sus centros. Y son de estas cuestiones que la ciudadanía no es consciente que la administración hace cosas buenas también, evidentemente, ¿no? Y de los motivos que más orgullosos tenemos que estar todos, ¿no? Y todas en la discapacidad, no solo los que trabajamos desde el ámbito público, sino toda la sociedad, es por la asistencia de los magníficos centros que tiene el Real Patronato, de las personas que están detrás y de la UADIS, ¿no? Pues mira, el Real Patronato, los 3 centros que tiene ahora mismo, uno tiene que ver con el ámbito de la documentación, ¿no? Facilitando muchas herramientas, muchas vinculadas, por supuesto, con la accesibilidad, pero es una gran biblioteca en el ámbito de la discapacidad en particular y de lo social en general, ¿no? Y los otros 2 están muy vinculados a la accesibilidad, precisamente, ¿no? Uno está pensado para la normalización de la lengua de signos, el Centro de Normalización de la Lengua de Signos, que lo gestiona la Fundación CENSE, la Confederación Nacional de Personas Sordas, ¿no? Y que hay que trabajarlo porque, como antes apuntaba, es una lengua que necesita esa normalización, esa investigación, esa difusión para que las personas sordas se sientan incluidas y estén incluidas perfectamente en la sociedad, ¿no? Y el otro es un centro muy característico, lo gestionamos con la Universidad Carlos III y que también es una herramienta más de accesibilidad, que es el Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, ¿no? Con ellos, con grandes profesionales que lo conforman, hemos aprendido muchísimo en materia de subtitulación y audiodescripción y a veces pensaremos que basta con poner las palabras debajo de una imagen y con eso, bueno, pues ya una persona sorda pues perfectamente podría seguir la comunicación. No es así, no es tan sencillo como eso, ¿no? Hay que regular y hay que reglar pues desde las palabras, yo hablo muy rápido, lo siento, quien esté subtitulando, pero hay que reglar y regular qué número de palabras pueden aparecer en cada línea, hay que poner colores cuando intervienen varias personas, hay que aportar calidad en cuanto al tamaño del texto y que una persona pueda jugar con distintas tipologías y con distintos tamaños, hay que meter la subtitulación también en otros soportes como puedan ser las plataformas digitales y las redes sociales. Hay que controlar también que la administración, las cadenas de televisión, tanto públicas como privadas que emiten en abierto a nivel estatal, cumplan la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual y esas labores, todas esas labores de control, también de sensibilización. Ahora, por ejemplo, han estado el equipo del CESIA plantando la semilla de la subtitulación y la audiodescripción en un festival en el que llevan ya muchos años, como es el de San Sebastián, un festival de índole internacional y con una trayectoria muy contrastada, demostrando que esto de la subtitulación y la audiodescripción es necesario y que además hay personas que lo necesitan y que lo demandan, ¿no? Demostrándoselo a una industria como es la industria cultural, ¿no? Con lo cual el CESIA es una de esas centros que estamos muy orgullosos de su gestión y que complementa el resto de actividades que hace el Real Patronato. Aún así nos faltan, ¿eh? Antes lo comentaba, es verdad que la accesibilidad cognitiva necesita un impulso, es evidente, ¿no? La Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Real Decreto 1/2013, habla de una accesibilidad de carácter universal y evidentemente se refiere a todo, ¿no? Tener una ley específica para la accesibilidad cognitiva se está negociando ahora, vamos a ver cómo entra y qué justificación tiene, pero lo importante es que se trabaje de manera ejecutiva en ello, ¿no? Y aquí el Real Patronato tiene un compromiso firme, ya lo iniciamos hace unos cuantos años a través de una herramienta que es la lectura fácil,
que es también de las que es socialmente poco conocida, pero que nos beneficia absolutamente a todos, que es documentos que están redactados de una manera que cualquier persona lo pueda entender, ya no solo personas con discapacidad intelectual, sino personas que no dominan el idioma, personas mayores y, en definitiva, una herramienta que todos la utilizaríamos, ¿no? Y la utilizamos. El Real Patronato, desde hace unos cuantos años, abrió una línea editorial en lectura fácil y esto tiene que ser una pequeña semilla, también el pequeño germen de algún centro de referencia en cuestión de accesibilidad cognitiva que, bueno, pues facilite, potencie, investigue y haga esa labor de difusión, que igual que se hace en la subtitulación y en la descripción, también se haga en la accesibilidad cognitiva. Con lo cual, Jesús, como ves, a veces, ahora lo ponía por ahí alguna persona que nos sigue y que tiene toda la razón del mundo, muchas leyes, pero luego ¿y qué, no? Pues el ¿y qué lo aporta el Real Patronato? Ese aspecto ejecutivo y de actitud positiva y activa es la que tiene que ejercer el Real Patronato a través de estos centros. Yo no sé si le he contado alguna vez, yo creo que no, porque no lo cuento casi nunca. Yo tengo un verdadero problema con el 13. Yo tuve el accidente un martes 13. La primera ley, o la ley que empezó a hablar de integración social de las personas con discapacidad en nuestro país, era la LISMI, la 13 del 82. Y la ley de derechos es la 1 del 2013. Y son leyes que han cuajado como han cuajado, ¿no? O sea, que estamos en el punto, ese avance que no estoy convencido que no es por el 13, esta es una estupidez que comparto con vosotros, pero que sí que son leyes que parece que empiezan siendo de segunda, ¿no? Porque la aplicación efectiva de las propias leyes no acaban realmente de conseguir aquello para lo que nacieron. Oye, una pregunta sobre el IRPF después de la crisis económica que se nos avecina. ¿Cómo lo ves? Igual es una pregunta delicada para hacerla ahora en este momento y deberíamos de verla para el año que viene, pero tiene mala pinta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, el debate está encima de la mesa, evidentemente, y hay que abordarlo con cada uno con su criterio, con su punto de vista, y como todo en la vida hay que ser respetuosos con la opinión de cada cual, ¿no? Yo soy funcionario de la Administración General del Estado y hablo del Estado, ¿no? Me gusta y me creo que tenga que haber un Estado fuerte y con mucho músculo, ¿no? Que siempre mi equipo me dice, ¿utilizas mucho la palabra músculo? Bueno, pues porque los utilizo en parte para ayudar a Jesús cuando nos quedamos por ahí encerrados, Jesús. Entonces, es verdad que tiene que haber un tejido estatal músculo, ¿no? Musculoso. Y ahí las administraciones no nos queda otra que la central, que pretender reforzar esa potencia, ¿no? El IRPF no se ha recortado, eso es indudable, es decir, lo único que se ha hecho es transferir este año un poquito más a las comunidades autónomas, un 4%, pero también es verdad que se va a complementar con el impuesto de sociedades que va a permitir que a nivel estatal se crezca un 30% con respecto al año pasado. Es decir, al final ganamos, es un win-to-win, ganamos comunidades autónomas y ganamos Estado. ¿El futuro cómo va a ser? No lo sabemos, evidentemente no lo sabemos. Ahora, sí que creo, y aquí desde la Dirección General hemos lanzado en donde corresponde el mensaje, que nos creemos que las entidades estatales de la discapacidad tengan que estar presentes, tengan que ser fuertes, tengan que estar despreocupados de su financiación. También es verdad que hay que exigir ciertas labores a las propias entidades, pero que tengan que vivir sin la preocupación de saber si el año que viene van a poder seguir existiendo o no, o si van a poder seguir desarrollando determinadas actividades. Es muy importante que eso sea así. Y además yo lo digo convencidísimo, Jesús, porque como antes apuntaba, me ha tocado viajar mucho por el mundo en el ámbito de la discapacidad. Y para mí es un orgullo irme a otros países y ver cómo existen entidades con la ONCE y la Fundación ONCE y el Grupo Ilunion. El año pasado, precisamente, por ejemplo, en Lima, en Perú, estaba yo presente y nos premiaron por el empleo de las personas con discapacidad, o ver cómo Plena Inclusión en Argentina era una entidad que se llenó absolutamente una sala en la que exponían cómo están trabajando en el ámbito de la educación inclusiva, o ver también a profesionales de COCENFE, de salud mental o de Autismo España, cómo son referentes en otros países, ¿no? Y eso solamente se ha permitido gracias a que existe unas entidades estatales con recursos económicos, materiales y humanos, y que gracias a estos muchos años de experiencia han conseguido un conocimiento que lo que tenemos que hacer las administraciones públicas no es más ni menos
que aprovecharnos de ese conocimiento, ser egoístas, extraerlo y absorberlo y hacerlo nuestro, ¿no? Por lo cual, yo ya, ahí vaya por delante mi opinión, y que es el reforzar. Me consta que es verdad que la Secretaría de Estado y el Ministerio son conscientes, insisto, este año no ha habido recortes, lo que ha habido es una transferencia mayor a las comunidades autónomas que la del año pasado, justificada en parte también porque es verdad que muchas entidades autonómicas de la discapacidad han tenido que hacer frente a gastos derivados del COVID, y este año se ha decidido que las comunidades autónomas reciban mayor IRPF y vaya hacia las entidades autonómicas. Que ojo, que también nos la han agradecido. Ha habido entidades de la discapacidad de ámbito territorial autonómico que se han puesto en contacto con la dirección contentas por haber recibido mayor tramo del IRPF en el tramo autonómico. Y también digo lo que antes apuntaba, y aquí el CERMI el otro día lanzaba el mensaje, yo creo que es muy bueno, y es que las entidades sociales también hay que reinventarse, ¿no? Yo estoy convencido que lo van a hacer, Jesús, porque habéis superado crisis políticas, crisis sociales, crisis económicas, superando incluso a empresas del IBEX 35 que prácticamente se han hundido durante estos 10-12 años por la crisis económica tan grande que hemos vivido, y muchas de la discapacidad, la ONCE a la cabeza, con más de 82 años de historia, pues ha superado grandes crisis, ¿no? Y grandes baches. Por eso yo creo que ahora va a suceder exactamente igual, y las entidades de la discapacidad buscaréis vuestro hueco, buscarán el hueco en el cual les permita una supervivencia frente a lo que está pasando ahora con el COVID, ¿no? Recurriendo al ámbito internacional, antes lo apuntaba, ¿no? Hay proyectos muy interesantes en el ámbito internacional, recurriendo a la mayor digitalización, ¿no?, de las propias entidades, recurriendo también, ¿por qué no?, a la fusión, al trabajo conjunto de varias entidades para compartir recursos, recurriendo también, como se está haciendo ya desde hace unos años, en acudir a la empresa privada en la búsqueda de financiación. Y ahí también tenemos que estar las administraciones públicas tendiendo puentes, creando sinergias y alianzas entre lo público y lo social. Y eso es una de las labores que precisamente hacemos desde el Real Patronato. Con lo cual es verdad que el IRPF está en un momento crítico. Insisto, que hay que analizarlo, pero que hay que buscar recursos y soluciones desde los distintos ángulos en los que formamos parte de esta historia, ¿no? Genial. Oye, has hablado del mundo internacional y quería preguntarte precisamente por eso, ¿no? Cómo tus visitas a Bruselas, lo que has aprendido de allí, sobre todo lo que hemos enseñado, porque yo creo que España tenemos mucho que contar fuera. Tus visitas a Nueva York, cuando has tenido que ir a las reuniones de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Cuéntanos cómo lo has vivido y cuál ha sido tu experiencia. Pues mira, la verdad es que ha sido muy positiva, Jesús, y he de decir que quizá otra de los grandes retos a los que me he enfrentado como director general de la discapacidad fue precisamente someternos por segunda vez, primer país que se somete por segunda vez a la comisión de seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene la ONU, ¿no?, que aprobamos en el 2008, ratificamos, y que hay que examinarse. Fuimos el segundo país del mundo en examinarnos por primera vez y el primer país del mundo en examinarnos por segunda vez, que fue en el 2011. Y he de decir que siempre que viajo a otros países o tenemos la oportunidad de compartir políticas de discapacidad con otros países, he de decirte una cosa, y bueno, aquí quizá llevan críticas también y oye, son lógicas y bien recibidas, y es que nos miran con admiración y nos miran y nos observan siempre como país pionero y ejemplar en materias de políticas de discapacidad. También he de decir que si hacemos un análisis, Jesús, a largo plazo, miramos el retrovisor a muchos años, quizá hubo unos años de mucha evolución, que es lo que nos permite a día de hoy seguir sacando pecho, pero también es verdad que ha habido unos años de cierta parálisis, ¿no?, por todas las circunstancias que hemos vivido, pero una cierta parálisis, con lo cual hay que ser precavidos. Pero es verdad que España, a nivel de derechos de las personas con discapacidad, somos, también lo decía antes, punta de lanza. Somos un país ejemplar. Muchos países, incluso países de la OCDE, nos miran con admiración, nos miran con mucho respeto y quieren saber cuál ha sido la fórmula que hay en España, que está habiendo en España, para poder avanzar. Porque tenemos una convención que está bastante aplicada en el marco normativo español, porque hicimos los deberes transponiendo la convención en el año 2011 al marco normativo español, pues porque ahora estamos modificando la Constitución, porque se va a modificar el Código Civil y el Código Penal, porque hemos modificado hace poco el tema del voto, porque tenemos varios planes que están en marcha. Insisto, no vale para nada la autocomplacencia. No, hay que ser críticos y reconocer, como tú antes lo decías, que todavía queda mucho por avanzar y mucho por hacer. Tenemos más casi por hacer que lo que hemos hecho.
¿no?, que lo que hemos hecho. Entonces, es verdad que en otros países nos miran insisto, con admiración, ¿no? Es bueno que esto lo sepamos porque parece en España pues tendemos a ser muy autocríticos y autoflagelarnos, ¿no? Y pensamos que España pues, es el país en el que peor estamos en esta materia. E insisto, no es así. No es que lo diga yo, es que en el año 2013, como bien sabes, Jesús, nos dieron un reconocimiento que es como el premio Nobel, ahora se han dado los premios Nobel estos días, pues en el año 2013 nos dieron lo que sería el premio Nobel de la discapacidad, ¿no?, que es un premio, el premio Franklin Delano Roosevelt, que concede una fundación privada junto con la ONU, que no se lo dan a todos los países, que no lo dan además todos los años, es un premio que se da con cuentagotas, y en el 2013 la reina y el Fermi fueron a recoger aquella distinción que reconoce a los mejores países que en materia de discapacidad actúan, ¿no? Yo he de decir también, Jesús, que aquí no hay que apuntarse el tanto nadie, ¿no? Y el éxito, y siempre lo cuento y lo digo cuando viajo a otros países, hemos formado parte todos, ¿no? Hemos formado parte las administraciones públicas, evidentemente, porque al final somos los que podemos convertir en realidad lo que la ciudadanía demanda, pero el motor del cambio fundamental ha sido la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, ¿no? La ONCE, con 82 años, un CENSE, una confederación de personas sordas, con otras tantas décadas, COCENFE, plena inclusión. No quiero olvidarme de nadie, y tratar a todos, bien lo saben, a todas las el CERMI haciendo ese papel de defensa de personas con discapacidad. Yo no conozco un país con una entidad paraguas que represente a todas las personas con discapacidad con la fuerza que tiene el CERMI en España, ¿no? Con lo cual, muy importante, Jesús, también, que no, déjame decirlo, es la unidad política en torno a la discapacidad, que eso ha sido otro de los éxitos también que ha habido en España, que yo creo que va a continuar, y eso es una buena noticia, que perdure. Hoy en el Senado prácticamente hemos mirado todos y han mirado todos los grupos políticos en la misma dirección, no ha habido distinción, es decir, lo que siempre hay reproches es por qué yo no lo hice más o por qué tú no lo haces más de lo que yo dejé hecho, y nunca se ha tirado algo por tierra y se ha rehecho. Es decir, aquí eso es lo bueno, que en discapacidad, afortunadamente, es de las pocas cosas en las que todas las fuerzas políticas miran en la misma dirección, y eso ha sido también parte del éxito para estar donde estamos y que será también lo que nos sirva para seguir trabajando. No, lo acabas de comentar. Hemos sido galardonados a nivel internacional y nos lo demuestra en todas las ediciones de los Accessibility Awards. Yo soy miembro del jurado desde el principio de estos premios de la Comisión Europea, y España es el país que más ciudades tiene finalistas, ganadoras, menciones especiales, con una gran diferencia del siguiente, que es Alemania. Creo recordar que es un 13-4. España llevamos como 13 y ellos llevan 4. Y ahora estamos en pleno proceso también de reunión del jurado y de deliberación de los próximos premiados, ¿no? Oye, nos hablaban del COVID, nos preguntan en el chat, ¿cómo ha vivido el COVID? ¿Cómo crees que nos va a impactar en un futuro y cómo nos ha impactado ahora? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, Jesús, pues mira, desde el minuto 1, desde el día 14 de marzo del estado de alarma, empezaron a saltar las alarmas precisamente en discapacidad, ¿no? La primera, antes lo apuntaba, fue la de la falta de accesibilidad a los medios de comunicación, que te he de decir que a día de hoy todavía sigue existiendo, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, mensajes que se lanzan sin estar subtitulados, sin personas que los signen, sin intérpretes, con lo cual todavía tenemos esa carencia, esa carestía en la accesibilidad a los medios de comunicación. La segunda fue una muy demandada, la de los paseos terapéuticos, personas que, por el confinamiento, muchas horas en su casa, se les suponía un trastorno conductual grave, personas con discapacidad que tenían cambios del comportamiento por estar tanto tiempo encerrados, pues hubo que hacer y reaccionar rápidamente. A los 4 días de sacar el Real Decreto del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad publicó, a instancias de la Dirección General, una interpretación para permitir que personas con estas discapacidades pudieran salir a dar un paseo, ¿no? Los paseos terapéuticos. Tuvimos también problemas en las residencias. Las residencias de mayores se ha hablado mucho, pero en las residencias de personas con discapacidad ha habido una gran afección también del COVID, ¿no? Ha habido personas que han fallecido, ha habido muchos contagios de profesionales que luego no han sido sustituidos y reponerles era complicado, con lo cual la residencia perdía su efectividad. Bueno, pues y en la cuarta y más grave ha sido ver cómo en algunas UCIs se denegaba a las personas con discapacidad el acceso por el mero hecho de tener discapacidad, ¿no? Ahí también reaccionamos rápidamente la Dirección General, pedimos un informe
al Comité de Bioética para demostrar que las personas con discapacidad también fueran ellos, el Comité de Bioética, el que dijera a sus propios compañeros del ámbito sanitario que las personas con discapacidad, sus vidas no valen menos que las de las personas sin discapacidad. Y posteriormente hemos tenido la de los servicios, ¿no? El intentar mantener ciertos servicios de rehabilitación o de terapias en el hogar, pues ha sido complicado, ¿no? Afortunadamente todo esto lo hemos hecho y hemos ido avanzando, y lo decía antes, con el conocimiento y con el know-how de las entidades sociales, ¿eh? Aquí he de decir que la Fundación ONCE lideró rápidamente, organizando a las entidades de la discapacidad y comunicándonos, estando yo también dentro del grupo, nos comunicábamos todos constantemente para saber a qué nos tocaba ir haciendo frente minuto a minuto y buscar las soluciones que había que buscar, ¿no? Y que había que poner en marcha. He de decir que tampoco es nada nuevo, que el COVID afecta a un ámbito que es el social y el sanitario, cuyas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, y por lo tanto el papel de las comunidades ha sido crucial en estos meses de confinamiento, ¿no? Ha habido buena interlocución en el ámbito de la discapacidad. Yo siempre que ha habido algún problema, el director o la directora de turno de esa comunidad ha respondido en el minuto inmediato a llamarle, y a decir que, bueno, hemos vivido cierta coordinación. Gastos económicos ha habido muchos, a ver ahora cómo se pueden ir cubriendo, ¿no? Pero desde luego lo que nos tiene que enseñar Jesús es que primero las maneras de relacionarnos están cambiando. Hoy estamos aquí en el plató de mi casa, estáis en la fundación, nos comunicamos vía virtual, nos cuesta ir a las oficinas, a los despachos. Es decir, la forma de comunicarse evidentemente ha cambiado, ¿no? Y también nos tiene que servir en discapacidad para hacer una reflexión, ¿no? Primero, una reflexión de los modelos de residencia. Si las residencias de personas con discapacidad tienen sentido a día de hoy, ¿no? Parece que no. Parece que hay que ir hacia una mayor autonomía. Hay que fomentar figuras como la de la asistencia personal. Antes también lo decía, el tema de los medios de comunicación. Hay que reforzar los servicios telemáticos, la mayor calidad en los propios servicios a través de las redes tecnológicas, acceso a las redes tecnológicas para todas las personas, que también ha habido ahí un bache y una brecha importante porque no todo el mundo tiene capacidad para acceder a la tecnología. En fin, lamentablemente, Jesús, esto lo decía también en la inauguración de las jornadas de la salud mental, ha puesto en jaque dos pilares básicos, ¿no? Lo social y lo sanitario. Y algo que parecía que teníamos totalmente sustentado en una roca dura, sólida y fuerte, resulta que nos damos cuenta que lo social y lo sanitario en este país está sobre arena de desierto, ¿no? Y en el momento en que ha venido una zozobra importante, un buen tsunami, pero que es un tsunami importante, rápidamente la discapacidad nos hemos quedado en el vagón de cola, ¿no? Eso hay que paliarlo. Lo estamos viendo ahora con el empleo, Jesús, ¿no? Que es una pena cómo hemos retrocedido 6 años. Los datos de contratación de personas con discapacidad a día de hoy son exactamente igual que los del 2014, cuando veníamos con una tendencia al alza, celebrando año tras año que nos superábamos casi en un 17%. Hemos visto que en los primeros 8 meses del año la contratación ha decaído a niveles del 2014. Aquí hay una cuestión. Tanta celebración año tras año no ha servido para nada, porque la creación de empleo que estaba viendo era una creación de empleo en sectores o empleos que eran inestables, ¿no? Muy volátiles, y que ante una crisis como la de ahora se los ha llevado por delante. Con lo cual, nos queda mucho que recapacitar sobre esta situación y plasmarla en estudios. El Real Patronato estamos haciendo un estudio, la Fundación ONCE y Odisme tiene ya varios estudios también muy interesantes, el CERMI ha hecho los suyos, y a nivel sectorial, por tipos de discapacidad, las entidades también los han hecho, ¿no? Habrá que hacer una profunda reflexión, análisis y tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Genial. Oye, vamos a ir terminando porque procuramos ceñirnos al tiempo, es 1 hora. Yo creo que nos vamos a alargar un poquitín más porque hay un par de cosas que te quería preguntar. En el foro han preguntado sobre datos abiertos y accesibilidad. Sí, comentar que desde Fundación ONCE estamos trabajando para avanzar en esa línea. Es muy importante conocer datos fiables de entornos accesibles. Nos lo encontramos continuamente con el edificio hotel que nos dicen que es accesible y luego realmente no lo es. Datos de dónde están los parking reservados accesibles. También nos encontramos con problemas para saber dónde están. Tenemos que seguir avanzando. Otra de las cuestiones que comentaban era la atención o el apoyo y la accesibilidad para personas en discapacidad grave. Y hablaban de
cambiadores para personas adultas, ¿no? Los cuartos de baño, que habitualmente hay cambiadores para bebés, pero no para personas adultas, ¿no? O el impacto que puede tener y el papel que puede tener la empresa privada para trabajar por la inclusión. Yo creo que son elementos importantes que tenemos que seguir trabajando para conseguir esa inclusión de la que estamos hablando. Pero no sé si quieres hacer algún comentario respecto a esto. Bueno, no, son claves, ¿verdad? Que los sectores que han tocado y los ámbitos que han tocado son clave. Yo me reuní con una asociación que promueve los baños para personas con gran dependencia, personas adultas con gran dependencia, para que exista un baño adaptado precisamente para ellos. Me pareció una idea estupendísima, muy interesante. Uno de esos vacíos, como el que te apuntaba de la lectura fácil, que cuando lo ves dices, bueno, ¿y esto por qué no existía antes, no? Bueno, pues es verdad que son campos los que han citado en los que hay que trabajar. Y luego la tecnología. Ahora citabas el Open Data, los datos abiertos para conocer espacios accesibles, y es verdad que hay que utilizar la tecnología en beneficio de las personas con discapacidad, y tenemos que perseguir que todo aquello que se está diseñando ahora mismo en el ámbito tecnológico, aplicaciones, dispositivos, productos informáticos, todos sean accesibles. Pero además, ya que se están diseñando, habrá que ser egoístas, traerlos a nuestro terreno y que también promuevan, diseñen y produzcan productos que sirvan para facilitar la vida a las personas con discapacidad. Ahí estamos también trabajando en eso, Jesús. Genial. Oye, para finalizar, retos. Los retos que tenemos a corto y a largo. Tenemos varias transposiciones. Tenemos la transposición de la Ley Europea de Accesibilidad, que por fin vio la luz. Tenemos el Plan Nacional de Accesibilidad, que no ha llegado a nacer, y a ver si conseguimos que nazca. Estamos con el Plan de Recuperación, Calidad y Resiliencia, que yo creo puede ser una gran oportunidad para introducir temas de accesibilidad. El Plan de Rehabilitación y Reforma en Vivienda. Sería importantísimo que introdujéramos dentro del plan de recuperación la accesibilidad a la vivienda y rompiéramos esas barreras que viven más de 100.000 personas en nuestro país en su día a día por falta de accesibilidad a su vivienda y que son presos sin haber cometido ningún delito, nada más que tener discapacidad o ser mayores, ¿no? Yo creo que son grandes retos, pero seguro que tú tienes alguno más. Pues bueno, los que citas, Jesús, es verdad que son compartidos, ¿no? Ya sabes que como recorremos el mismo camino juntos, coincidimos, ¿no? Hay un reto importante, fíjate, que nos preocupa, ¿no? Los has apuntado todos y añadiría algunos más, que es el del entorno rural, perdón. Alguien lo citaba por aquí en el grupo, ¿no? En el chat, qué pasa con el entorno rural, ¿no? La discapacidad en el entorno rural es doble discapacidad y las personas que viven en entornos rurales lo sufren y ven cómo existen más barreras que en las ciudades, ¿no? Y la tecnología en este sentido aporta mucho, ¿no? Hemos incluido, citabas tú ahora el plan de recuperación. Como sabéis, va a venir una partida importante de fondos de la Unión Europea y hemos presentado una propuesta de un plan nacional de accesibilidad, un plan que sería España accesible, en el cual se abordan distintas temáticas, ¿no? Una de ellas es precisamente la temática de los entornos urbanos y en el ámbito rural, ¿no? Que es vital para facilitarles la vida a estas personas, ¿no? Y otro reto también muy importante que también incluye y en el que también estamos trabajando conjuntamente, Jesús, que apenas lo hemos comentado porque tendríamos muchas de las cosas que hablar en accesibilidad, es el de la formación, ¿no? Pensamos también que la accesibilidad la llevamos de serie los que estamos trabajando en discapacidad, pero como bien sabes, en el momento en que hemos analizado dónde está el conocimiento, dónde está la fuente de conocimiento, que son las universidades, a ver hasta qué punto la accesibilidad se ha penetrado en los estudios universitarios, bueno, pues nos hemos llevado alguna sorpresa, ¿no? Ver que todavía hay titulaciones muy importantes en el ámbito de la accesibilidad que sus alumnos no oyen, no escuchan lo que es la palabra accesibilidad, no saben cómo aplicarla, no existe planes que incluyan esta como asignatura en sus estudios y, por lo tanto, es un tema, yo creo que muy importante. No es otro gran reto el concienciar a la ciudadanía, como antes lo decía al principio de la conversación, Jesús, que esto al final también es un mercado más y hay una clientela muy potente, 3,8 millones de personas con discapacidad, más 11 si sumamos a sus familias, pero insisto, es que esto al final son medidas para todos. Te ponía un ejemplo antes de empezar la conversación y te decía, Jesús, me he puesto en este lado porque quiero decir, Alexa, enciende cocina y como veis, pues la cocina de casa, si no me equivoco, bueno, ahora no funciona, esto es la prueba, ¿no? Pero al final, esto siempre Alexa, ocurre, sí.
Alexa no funciona ahora. Bueno, pues como sabéis, son dispositivos que tenemos todos en casa y el cual hacemos uso todos, ¿no? Importante, el tema de la formación es importante para todos. Me está contestando ahora Alexa. Así que, Jesús, es verdad que es crucial, son sectores cruciales. Genial. Oye, Jesús, pues nada, te quiero dar las gracias por esta sesión. Hemos estado una hora charlando. Yo creo que ha sido de máximo interés porque el número de personas que empezaron continúan el mismo número y supongo que son las mismas, ¿no? Con lo cual ha significado que no ha ido abandonando a nadie, sino todo lo contrario, que ha despertado todo el interés para estar muy pendientes de todo lo que nos has contado, ¿no? Quiero anunciaros que vamos a poner ahora una encuesta de calidad para que nos contéis qué os ha parecido esta primera sesión del foro. Para nosotros es importante que la rellenéis porque así podemos medir si realmente lo que estamos haciendo os aporta valor o no os aporta valor para seguir trabajando en esa línea. Sí, comentaros que hemos planteado un sistema de certificaciones para aquel que quiera certificar que ha estado asistiendo a estos foros a lo largo de... Tenéis toda la información en la documentación que os haya llegado, en el correo que os hemos enviado. Cómo lo debéis hacer, cómo debéis de solicitar esta certificación y los requisitos que tenéis que cumplir. Os animo que os inscribáis a Innova Accesibilidad, que es nuestra newsletter que mensualmente lanzamos información, noticias de primera mano de avances que está habiendo en el ámbito de la accesibilidad, muy especialmente en el ámbito de la tecnología y sobre todo de la innovación a nivel mundial, ¿no? Y bueno, pues para el próximo martes os adelanto que bueno, ya informamos sobre la solución que lanza Google, Lookout, para reconocer imágenes a través de inteligencia artificial, por comentaros algunas de las noticias. Visitad Accesibilitas, el gran portal del que hemos hablado sobre la accesibilidad, y tenéis muchísima información en abierto que os puede ayudar a ser mejores profesionales o a tener información de primera mano, ¿no? Y luego anunciaros el próximo foro. Como os comentaba, empezamos con una serie de diálogos. La semana que viene estará con nosotros Alejandro Moledo. Es un español que vive en Bruselas, trabaja en el EDF, en el Foro Europeo de Personas con Discapacidad, en el ámbito de la tecnología y la accesibilidad. He coincidido con él en multitud de ocasiones defendiendo la accesibilidad en la tecnología, luchando para que las normas que salen de los grupos de normalización en Europa, CENELEC, ETSI, sean realmente accesibles y para que luego cuando lleguen a nuestro país sean realmente efectivas porque hayan incluido la accesibilidad. Yo no me extiendo más, darte las gracias de verdad a Jesús por compartir este rato con nosotros, teniendo en cuenta la agenda que tienes y teniendo pues, una intervención que me comentabas del ministro en breve que te tenías que preparar, y bueno, pues la verdad es que ha sido todo un detalle por tu parte que has podido estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos y continuamos el próximo jueves. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias.